Buenas noches, iniciamos esta grabación de la sesión 6, la semana 3, investigar para argumentar, del módulo 5 de argumentación. Bueno, esta semana hemos estado hablando acerca de la importancia de investigar. La clase anterior estuvimos revisando algunos videos que tienen que ver con la clasificación de las ciencias, no, más bien los tipos de conocimientos, cómo se va generando este concepto de la ciencia a partir de ciertos conocimientos, a partir de los filósofos naturales, y cómo esto ha ido avanzando a lo largo del tiempo para dar cabida a la investigación. También estuvimos revisando los tipos de hipótesis que son importantes, que al investigar, al observar nuestro entorno, al observar nuestra realidad, nos tenemos que hacer preguntas que nos lleven a un conocimiento, ¿no? Que nos lleven a indagar qué está sucediendo en la realidad o en alguna otra situación de la realidad o de la naturaleza, etcétera. Y a partir de ello no llegará una hipótesis. Y hay diferentes tipos de hipótesis. Ay, perdón. Entonces tenemos que investigar, o la investigación científica es clasificada como científica cuando se somete a un procedimiento riguroso, sistematizado, con un orden que puede ser constantemente comprobado, y esto es el método científico. Las investigaciones científicas pueden enfocarse en los estudios de la materia o de las ideas, porque la realidad en la que vivimos es muy amplia y muy diversa. Para estudiar la ciencia ha surgido, o lo que intenta comprender es el porqué de casi todas las cosas en el planeta o en donde vivimos, pues. La ciencia tiene diversas disciplinas científicas, la natural, la social y la formal. La natural busca comprender propiedades de la materia, la social se enfoca a entender las relaciones humanas y las formales, operaciones lógicas y o cuantificaciones mentales. Existen diversas formas de clasificar las ciencias, pero esa es como la más generalizada. Y eso pues ya lo vieron desde un módulo anterior y también lo revisamos hace una semana. Tenemos que, entonces, fíjense bien, la hipótesis se va a surgir a partir de observar la realidad. Luego nos vamos a hacer preguntas. Esto nos va a llevar al problema de investigación y del problema de la investigación del problema de investigación va a generarse la hipótesis. Entonces, aquí en este diagrama, la semana pasada les puse un ejemplo. El ejemplo tiene, o más bien, su hipótesis tiene que ser muy concreta, decirnos dónde está localizada y en qué tiempo. O sea, tendríamos que estar pensando en tiempo y espacio, ¿no? Ese es como el primer punto. El siguiente punto es que necesitamos que tenga un punto de vista y necesitamos que también tenga una unidad de análisis. O sea, ¿qué vamos a analizar y qué vamos a someter a evaluación? Ya llegó a visitarme mi gato. Como no he estado en todo el día. Hola, gatito, ¿cómo estás? Bueno, dice, ¿cuál es la causa del alto índice de enfermedades gastrointestinales en los alumnos de quinto y sexto grado de la escuela primaria Juan Escutia, ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, durante los meses de mayo a junio del 2020? Entonces tenemos el tiempo y el espacio. Solo es una escuela de la ciudad de Hermosillo con un determinado estudiantado.
No es toda la escuela, no son todas las escuelas, no son todas las escuelas de Hermosillo, o sea, es solamente una en un tiempo determinado, ¿sale? Hasta dice de mayo a junio, o sea, entonces sí tenemos que pensar en esa hipótesis o ese planteamiento del problema que nos lleve a pensar muy estructuradamente qué quiere investigar. Algunas ocasiones cuando iniciamos una investigación no tenemos tanta claridad, pero conforme vamos desarrollando la investigación es como se va dando esas acotaciones. Entonces, la hipótesis viene del griego hipo, debajo, y tesis, posición, que es una postura de apoyo. Es un supuesto de investigación o una explicación provisional que permite establecer relaciones y explicaciones temporales en un planteamiento de investigación. Es un producto de nuestra experiencia y del conocimiento inicial que tenemos al investigar. Se va a unir la hipótesis con el planteamiento del problema, de ahí se desprende, ¿sale? Entonces, si lo estamos poniendo a manera de pregunta, aquí va a ser una afirmación. En presente, ¿sí? Que tiene que ser verificable, que tiene que ser medible, ¿sale? Entonces, los alumnos de quinto y sexto grado de la primaria de la escuela Juan Escutia, ubicada en Hermosillo, Sonora, ese es el contexto, tienen problemas gastrointestinales en los meses de mayo a junio. Esa es la unidad de análisis. Tendríamos que saber por qué tienen esos padecimientos. Y ahí es donde nosotros entramos con lo que estamos tratando de pensar de por qué es, ¿no? Debido a que se consume en la tienda de la escuela y falta higiene. O aquí podríamos decirle también, debido a que hay un calor extremo y la comida se echa a perder, ¿no? Más rápido de lo normal. Bueno, eh, voy a poner un video que tiene que ver con el conocimiento y tiene que ver con tipo y con ignorancia. Bueno, no sé, ahorita veo ese video, pero sí con el conocimiento, ¿sale? Listo, aquí lo tenemos. Ah, no, está. Y científico. A lo largo de la historia, conocimiento empírico y científico.
A lo largo de la historia, los seres vivos hemos adquirido mucho conocimiento. Sin embargo, conforme fue evolucionando la humanidad, el conocimiento adquirido fue tomando bases previas de observaciones que ya eran aceptadas por más comunidad. En este video vamos a hablar del conocimiento empírico y científico. Empezaremos hablando del conocimiento empírico. Y este es un conocimiento adquirido a través de la observación y de la experiencia. Por lo tanto, no es aceptado por la comunidad científica, ya que aún no está comprobado científicamente. Sin embargo, esta es la pieza inicial para el método científico. Volviendo al tema del conocimiento empírico, en este modelo es muy importante la observación, visualizar qué ocurre y de ahí se va adquiriendo la experiencia. Este conocimiento se adquiere después de percibir o interactuar con otros objetos, seres vivos o fenómenos. Un ejemplo del conocimiento empírico son las personas que usan la herbolaria, ya que estas personas saben qué hierbas usar para diferentes dolencias. Estas personas han observado cuáles funcionan y cuáles no para diferentes males. Entonces ellos han adquirido una experiencia sobre ese conocimiento. Sin embargo, aún no está comprobado del todo científicamente todo este conocimiento. Ahora vamos con el conocimiento científico, donde este es un método que tiene una serie de pasos ordenados que se comprueban a través de la experimentación y de un estudio detallado que nos indica si es viable o no, y así es como se adquiere este conocimiento. Las ciencias básicas como la física, química o biología usan el método científico, donde su conocimiento debe ser comprobable, ya que estas ciencias son parteaguas para otras disciplinas. El conocimiento científico se basa a su vez del método científico, el cual consta de 6 pasos: la observación, el planteamiento de un problema, una hipótesis, experimentación, análisis de resultados y finalmente una conclusión. Como podemos ver, esta es una serie de pasos ordenados y todo inicia a partir de la observación. En el video del método científico se detallan mejor estos pasos. Entonces ya sabemos que el conocimiento empírico es adquirido a partir de la observación y de la experiencia, mientras que el conocimiento científico es un conocimiento adquirido a partir de un método científico que consta de 6 pasos. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video. Con Nu tienes atención 24/7. Toma la decisión Nu.
de los primeros en tratar de definir qué es el conocimiento fue Platón, de quien viene la definición. Este video es Bueno, me tardé un poquito en ponerlo porque estaba tratando de pensar cuál seguía. Pero no solo eso, sino que aquí también hubo una pequeña situación. Bueno, fíjense, este video me interesa mucho que lo veamos, no lo he puesto, porque de pronto encuentro en la manera de plantear por ejemplo, la justificación o de plantear la postura en sus actividades, y claro que ahora que ya va avanzando más y que ya vamos a llegar a la cuarta semana, es importante que lo puedan conocer, es que hay palabras que no son adecuadas para nombrar, ¿no? En nuestra justificación o en nuestro punto de vista o en los argumentos. Una de esas palabras es un verbo y es creer, ¿sale? Entonces, el creo que me parece que no es del todo correcto porque no nos da la intención argumentativa, ¿sale? Sino que nos está diciendo que hay de pronto una duda y que además va al sistema de creencias. Entonces, por eso quiero poner este video, porque es importante que lo podamos revisar cómo es que se llama no creas en la ciencia. ¿Cómo que no voy a creer en la ciencia? Bueno, pues tiene que ver con eso. A ver. presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. Nunca pares de aprender. ¿Se puede tener completa y absoluta certeza de que algo es verdad? ¿Los conocimientos científicos son 100% ciertos o son solo tan confiables como cualquier creencia? Pues hoy te vamos a decir algo que te va a sorprender que nosotros te digamos, pero que tiene que ser dicho. No creas en la ciencia. A los seres humanos nos encanta hacernos preguntas y nos da gran satisfacción encontrar respuestas. Durante mucho tiempo, desde la inmemorial noche de los tiempos, las respuestas venían en forma de creencias. Por ejemplo, ¿de dónde viene la lluvia? Pues unos espíritus que viven arriba de las nubes cargan vasijas con agua y las rompen para iniciar una tormenta. Por eso se oyen truenos antes de llover. ¿Cuál es el origen de la humanidad? Un Dios creó al primer hombre usando barro y a la primer mujer a partir de su costilla. Toda la humanidad desciende de esa primera pareja. Y así con cada fenómeno natural observado, la formación de las montañas, las estaciones del año o el brillo de las estrellas. ¿No es satisfactorio que nos den las respuestas así de claras, completas y unívocas? Claro, el problema es que cada tribu o cada persona puede tener una idea diferente porque a fin de cuentas son creencias, no conocimientos. Pero ¿cuál es la diferencia entre creencia y conocimiento? Una creencia es una afirmación que se tiene por cierta aunque no tengamos evidencia de que es verdad. No necesariamente es falsa, simplemente no podemos probar que es verdadera. La disciplina que estudia qué es el conocimiento se llama epistemología. Uno de los primeros en tratar de definir qué es el conocimiento fue Platón, de quien viene la definición que propone que para que una declaración pueda ser llamada conocimiento, tiene que cumplir 3 requisitos: ser verdadera, que se crea en ella y que su creencia esté justificada. En la actualidad basamos esa justificación en 2 requisitos: la evidencia y la lógica.
Entonces, ya está. Si nuestra creencia está apoyada por la evidencia y por la lógica, la podemos dar por verdadera y considerarla un conocimiento. ¡Listo! Bueno, no es tan fácil. Los filósofos desde hace mucho tiempo y hasta la fecha discuten lo que realmente puede ser considerado conocimiento. Una objeción muy curiosa es el llamado problema de Gettier. Mira este ejemplo. El granjero José recibe una llamada. Su amiga, la pastora María, ha perdido una oveja y le pregunta a José si de casualidad estará en las tierras de su granja. José se asoma por la ventana y ve una silueta esponjosa en la colina y confiado le dice a María que sí, que ahí está la oveja. Lo que no sabe José es que lo que vio era un arbusto y no una oveja. Sin embargo, la oveja sí está en sus tierras, detrás de la colina, donde no la puede ver. José tiene una creencia justificada por cierta evidencia, que además es verdad, pero ¿realmente tenía el conocimiento? ¿O es solo una creencia que fue verdadera por casualidad? Como con esta objeción, la epistemología sigue actualmente poniendo en cuestión la frontera que divide conocimientos y creencias. La verdad es que no podemos estar absolutamente seguros de qué es verdad, pero ahí radica precisamente la fuerza de la ciencia. Mientras que las religiones por lo general se basan en dogmas que deben ser creídos al pie de la letra, la ciencia se basa en un modo de indagación basado en la observación y la experimentación, que nos anima a que no escribamos en piedra lo que conocemos, sino que lo cuestionemos siempre. De esta manera, la ciencia contiene por definición un mecanismo que le permite modificarse a sí misma. Una persona con pensamiento científico, cuando da una respuesta, siempre asume que es hasta donde sabemos y con riesgo a equivocarnos. Y es que es imposible saber absolutamente todo sobre algo. Siempre hay que seleccionar ciertas características, dimensiones o rasgos de lo que estamos estudiando. Si se le pregunta a una persona de ciencia de qué color es esa planta, su respuesta honesta sería: desde este lado, verde. Nuestro conocimiento siempre es parcial y provisional. El magistral Kurt Gödel demostró que incluso las puras y sólidas matemáticas no pueden demostrar la validez de todos sus axiomas fundamentales. ¿Significa eso que el conocimiento científico es tan subjetivo o relativo como una creencia cualquiera? Nada de eso. Aunque no nos dé una certeza absoluta, la ciencia nos provee de conocimiento valioso. Las teorías científicas, por ejemplo, son explicaciones tremendamente útiles que nos permiten entender cómo funcionan el universo, la naturaleza y la sociedad, y dado el caso, actuar para obtener mejores resultados. Pensar en deidades que rompen cántaros sobre las nubes puede ser muy hermoso y hasta metafóricamente profundo, pero el modelo del ciclo del agua nos da un mapa mental más apegado a la realidad que nos permite aprovechar mejor nuestros recursos y saber las posibles consecuencias de nuestros actos. No es un dogma que hay que creer. Si surge nueva evidencia, podemos modificarlo. A veces se oyen preguntas como: ¿crees en la creación o en la teoría de la evolución? Como si las dos explicaciones cayeran en la misma categoría. La teoría de la evolución no es una creencia ni un dogma, como el modelo del ciclo del agua es una explicación basada en las evidencias que es valiosa porque gracias a ella comprendemos por qué los seres vivos somos como somos y funcionamos así. Y no se ha quedado fija desde que la formuló Darwin, se ha ido modificando y enriqueciendo con las aportaciones de la biología, la genética, la embriología, la ecología, la medicina y otras disciplinas que a su vez se han vuelto más fuertes gracias a la teoría de la evolución. Recuerda que la realidad es compleja, no es blanco y negro y no se apega a dogmas. Como diría Obi-Wan, solo el lado oscuro trata en absolutos. Así que no creas en la ciencia porque la ciencia no es una creencia. Usa sus métodos y sé siempre escéptico. La ciencia avanza gracias a que no se cree en ella. Curiosamente. Y si quieres tener tu mente siempre aprendiendo y actualizada, conoce Platzi. Hay más de 700 cursos de ciencias, tecnologías,
Os vamos a explicar de una forma muy sencilla cómo diferenciar qué es ciencia de qué es pseudociencia, o como a nosotros nos gusta llamarlo, patrañas, que son todas esas cosas que no son ciencia ni medicina, pero que se camuflan para colártela, como la homeopatía, la acupuntura o la hidroterapia de colon, por ejemplo. Aquí van 5 claves para distinguirlas. 1. Los palabras. La ciencia utiliza términos muy precisos, mientras que la pseudociencia está llena de términos que, si lo piensas, no significan nada. ¿Qué es holístico? ¿Qué significa purificar? ¿De qué estamos hablando cuando decimos mente o espíritu en el campo de la ciencia o la medicina? 2. Enséñame las evidencias. ¿Hay alguien que te está intentando convencer de que meterte agua por el recto es bueno para tu salud? Pues que te demuestre las pruebas. ¿Dónde se ha analizado eso? ¿Dónde se ha publicado? ¿Son estudios fiables? 3. Datos contra testimonios. Lo siento, pero a mí me funciona, no es una evidencia de nada. Tampoco es una evidencia que no sé qué médico en no sé qué país haya curado a no sé cuántos pacientes. Las pseudoterapias explican sus supuestas ventajas con testimonios. La ciencia lo hace con datos y estudios. 4. La ciencia avanza, las patrañas no. La ciencia, a medida que va evolucionando, va incorporando nuevas ideas y si por el camino alguna se queda obsoleta, se descarta y no pasa nada. Pero la pseudociencia no hace lo mismo. La homeopatía, por ejemplo, está basada en ideas de hace 200 años ya descartadas y ahí sigue. 5. Si no hay explicación, mini punto para pseudociencias. ¿Cuántas veces te has topado con un bulo de salud que decía los médicos no saben explicarlo como si fuese un gran argumento a su favor? En ciencia, si algo no tiene explicación, se busca para encontrarla lo antes posible. En pseudociencia parece que si no podemos explicarlo, pues mejor. Además de estas 5 claves, fíjate siempre en quién está intentando asustarte, porque la ciencia apela a nuestra razón, se basa en datos sacados de experimentos, en teorías lógicas, en razonamientos estadísticos. La pseudociencia pasa de todo eso, ¿lógica para qué? Y van directas al miedo, intentan asustarte con las consecuencias terribles que tendrá para tu salud la medicina oficial. Pero no te preocupes porque ellas van a salvarte. No te lo creas. Bueno, tenemos entonces que tenemos, como se vio en este pequeño video que no era el que estaba buscando, pero bueno, no importa. Es importante que tengamos en cuenta las creencias de lo que nos dice la ciencia. Entonces, cuando estamos desarrollando la investigación, cuando estamos haciendo el ensayo, donde estamos generando argumentos, forzosamente tenemos que declarar los razonamientos y las evidencias, ¿sale? No solamente mandar o escribir, sí es importante escribir, hacer el apartado de fuentes de consulta, sí lo es, sí es importante, pero no es suficiente, hay que mencionarlo dentro del texto. Si no lo mencionamos dentro del texto, acuérdense, o sea, no, pareciera que no tiene esa validez, ¿sale? Ahora, también recuerden ustedes que en la primera sesión les puse todo un tipo de plagio,
¿no? Y entonces, en uno de esos, el último de que era como considerado plagio, era que se hiciera un apartado, todo un apartado de fuentes de consulta y no se mencionaran dentro del texto. Entonces también eso es importante, que se puedan mencionar dentro del texto. ¿Ok? Bueno, ahora fíjense, tenemos que en las investigaciones hay un alcance. ¿Qué alcance es? ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo? Bueno, pues lo vamos a averiguar. Los alcances de la investigación. Ahí puse mi cámara. Bueno, ahorita no la voy a poner porque no tiene sentido. Alcance de la investigación. Ahora, hay que checar qué es esto de los alcances de la investigación. Otra vez regreso. ¿Cuántos tipos de investigaciones hay? ¿Cuál nos llama más la atención? ¿Cuál es más difícil? ¿Cuál podría ser un poco más difícil? Pero sobre todo, ¿qué significa esto de los alcances de la investigación? ¿Y por qué este video? Pues porque estamos empezando a hacer unos como pequeños protocolos de investigación que esto nos llevará a una investigación más grande en algún futuro. De la investigación de Hernández Fernández. Alcances de una investigación. En este video te vamos a explicar qué es el alcance de una investigación, cuáles son los tipos de alcances y de qué depende la selección de un alcance específico. Para esta videoclase hemos tomado como referencia principal el libro Metodología de la Investigación de Hernández, Fernández y Batista y otras fuentes de consulta que podrás encontrar en la descripción. Mi nombre es José Luis López y te invito a acompañarme en esta videoclase. Empecemos explicando qué es el alcance de una investigación. Cuando hablamos de alcance, nos referimos a la profundidad con que abordaremos el fenómeno que queremos investigar, es decir, hasta dónde queremos llegar. Si los límites de nuestra investigación no están claros, podemos extendernos por demasiado tiempo, debido a que no tenemos claro hasta dónde queremos llegar. Por ello, es importante definir bien el alcance de nuestra investigación. Ahora veamos cuáles son los tipos de alcances que comúnmente están presentes en la investigación científica. Estos son estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. A continuación te explico cada uno de ellos. Empecemos con los estudios exploratorios. Se usan cuando el objetivo es examinar un tema poco estudiado o novedoso, es decir, cuando la bibliografía de investigaciones sobre dicho tema nos muestran que solo existen ideas que están escasamente relacionadas con nuestro problema de estudio, o bien si lo que queremos es indagar en temas desde otras perspectivas o puntos de vista. Como ejemplo, podemos citar el caso de investigadores que buscan analizar fenómenos desconocidos o novedosos, como fue el caso del COVID-19, un virus nuevo del cual existía poco conocimiento y que tomó a los científicos por sorpresa. Otros ejemplos pueden ser una catástrofe ocurrida en un lugar donde nunca había sucedido algún desastre, el surgimiento de un medio de comunicación completamente innovador o el cambio de visión de un hecho histórico debido al descubrimiento de nueva evidencia.
Sobre su utilidad, los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos desconocidos, obtener información para llevar a cabo una investigación más completa sobre un tema, indagar nuevos problemas o establecer temáticas para investigaciones futuras. Veamos ahora los estudios descriptivos. Como su nombre lo dice, los estudios descriptivos buscan describir, es decir, especificar propiedades y características importantes de un fenómeno que se analiza. Estos pueden ser personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno. Como ejemplos tenemos una investigación que determine cuál de los partidos políticos tiene más seguidores, cuántos votos ha conseguido cada uno de estos partidos en las últimas elecciones, así como qué tan favorable o positiva es su imagen ante la ciudadanía. Otro ejemplo puede ser una investigación para conocer cuántas personas asisten a psicoterapia en una comunidad específica y a qué clase de psicoterapia acuden. Los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información sobre los conceptos o las variables de la investigación, con el propósito de brindar un panorama sobre el fenómeno de investigación. Este tipo de estudios son útiles para mostrar los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad o situación. Veamos ahora los estudios correlacionales. Estos tienen como objetivo conocer la relación o grado de asociación entre dos o más conceptos, categorías o variables. Por ejemplo, un investigador que desea analizar la asociación entre la motivación estudiantil y el rendimiento académico, mediría la motivación y el rendimiento académico de cada estudiante y después analizará si los estudiantes con mayor motivación son o no los que tienen mejor rendimiento académico. En el caso anterior, el investigador analiza el grado de relación entre la variable motivación estudiantil y la variable rendimiento académico. Los estudios correlacionales se usan principalmente para intentar predecir el valor aproximado en que una variable se relaciona con otra. Por último, veamos los estudios explicativos. Los estudios explicativos buscan establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. Como su nombre lo indica, pretenden explicar por qué ocurre un fenómeno, en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Para entender mejor esto, veamos la diferencia con los otros estudios. Por ejemplo, dar a conocer las intenciones del electorado es un estudio descriptivo. Relacionar dichas intenciones con aspectos como la cantidad de propaganda que realizan los partidos es un estudio correlacional. En cambio, investigar por qué alguien habría de votar por determinado candidato y otras personas por otro candidato es un estudio explicativo. Otro ejemplo puede ser un estudio que busque responder a la pregunta ¿por qué los adolescentes ven videos con alto contenido sexual?, en el cual se busca identificar la causa del consumo de dicho contenido en los adolescentes. Una vez que hemos revisado los 4 tipos de alcances de una investigación, ahora veamos de qué depende que una investigación adopte un determinado tipo de alcance. Los principales factores que influyen en esta decisión son: 1. El conocimiento actual del tema de investigación, que nos revela la revisión de la bibliografía, debido a que nos mostrará cuál es el estado del conocimiento que existe sobre nuestro tema. Y 2. La perspectiva que el investigador pretenda dar a su estudio, lo cual estará determinado por sus intenciones sobre lo que quiere averiguar. En resumen, el alcance de una investigación se refiere a la profundidad con que abordaremos el fenómeno que queremos investigar. Los alcances más comunes en la investigación científica son exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. El tipo de alcance que adoptemos para nuestra investigación estará influido por el grado de conocimiento que ya existe sobre el tema y la perspectiva que el investigador tenga sobre lo que quiere averiguar. Para finalizar, es importante indicar que los 4 tipos de investigación son igualmente válidos e importantes. Cada uno tiene sus objetivos y razón de ser. Por ello, todos contribuyen al avance de la ciencia. Hasta aquí la presente video clase. Esperamos que te haya gustado. Mi nombre es José Luis López y ha sido un gusto haber compartido contigo este conocimiento. Nos vemos.
Se me olvida que no tengo el micrófono. Entonces, ¿a qué se refiere el alcance de la investigación? Bueno, se refiere a la profundidad de la que se va a abarcar la investigación. Y entonces se abordaron 4 tipos de alcances de investigación. 4 tipos. Son exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Aquí me faltó. Exploratorio. Exploratorio. Ahí está, correlacional. Exploratorio, correlacional, descriptivo y explicativo. Exploratorio, correlacional, descriptivo y explicativo. Ajá, ¿ok? El tipo de alcance que adaptamos para nuestra investigación estará influido por el grado de conocimiento ya exista sobre el tema y la perspectiva de la investigación que se tenga. Muy bien, con esto ya casi estamos, ya nada más nos faltan 10 minutos. Ya casi estamos terminando. Casi estamos terminando. Entender la ciencia. Aquí tenemos otra situación para poder luego acabar como con esas formas de pensar preestablecidas. Ay, siempre están como empezados. Que otros filósofos ya habían usado otros argumentos más sólidos con conclusiones parecidas. Estamos... Tony Chopper. Ese es un gran nombre. Despertar. Desde la escuela nos han dicho que la ciencia sigue... Olvida todo lo que crees saber. El método científico no existe. Hemos sido engañados y ya es hora de despertar. Desde la escuela nos han dicho que la ciencia sigue un método muy concreto, riguroso y cuadriculado. Sin embargo, esto es mucho más complicado de lo que parece. Preparaos para un vídeo cargado de filosofía, de un señor que sostenía que la ciencia y la mística deberían llevarse, de un animal que cambió la historia del conocimiento y, básicamente, de una pregunta que es posible que no tenga respuesta. Y vamos a empezar por la receta mágica que sigue la ciencia. Los 4 pasos del método científico. Observación, hipótesis, experimentación y conclusión. Así ocurrió en el ejemplo más clásico de método científico, el caso de Ignaz Semmelweis, un médico que en pleno siglo XIX descubrió la importancia de la antisepsia. El buen doctor observó que en una de las 2 clínicas de su hospital, la mortalidad de mujeres durante el parto era extrañamente alta. Hipotetizó que podía deberse a que, en esa misma clínica, también se hacían autopsias y que,
Por tanto, algo peligroso estaría viajando de los cadáveres a las mujeres a través de los médicos. Así pues empezó la experimentación e hizo que todos los sanitarios se lavaran las manos con soluciones cloradas antes de atender un parto. Gracias a estas medidas, la mortalidad bajó y ambas clínicas se igualaron. La conclusión estaba clara. El contacto indirecto con los cadáveres era el responsable de las muertes. Y ya estaría. Eso sería la ciencia. ¿Quiere usted dotar a su especie de una herramienta prodigiosa y alcanzar increíbles cotas de progreso tecnológico? ¿Quiere descubrir la existencia de los agujeros negros o revelar cómo era la vida hace miles de millones de años? Siga estos 4 cómodos y rematadamente simples pasos. Y muchos científicos estaban muy felices con esto hasta la llegada de un librito extremadamente polémico. Feyerabend, en Contra el método, plasmó sus duras críticas contra la idea de que todas las ciencias siguieran realmente el mismo método. ¿Cómo es posible esto? Parece difícil encontrar una ciencia que no observe el mundo, haga sus hipótesis, las ponga a prueba con experimentos y saque conclusiones de ellos. Pero eso es porque estamos cayendo en una trampa: ser demasiado genéricos. Imagina que estuviéramos escribiendo un diccionario y nos tocara definir la palabra mesa. Podríamos describirla como mueble sobre el que se ponen cosas. Y, sin duda, habríamos incluido a todas las mesas imaginables. Pero en las sillas también se ponen cosas, al igual que en las cómodas y en las estanterías. Nuestra definición es demasiado amplia y eso le resta valor. Lo que tenemos que conseguir es plasmar aquello que tienen en común todas las mesas, un conjunto de rasgos que compartan todas ellas y que no tengan otros muebles. Y ese es exactamente el problema que tenemos con los famosos 4 pasos del método científico. Son tan genéricos que no solo describen la metodología de la química, la física o la biología, sino que también parecen ajustarse a algunas investigaciones filosóficas, artísticas y hasta inferencias cotidianas. Con esos pasos, simplemente estamos describiendo una de las formas más frecuentes con las que nuestro cerebro aprende. Por ejemplo, un bebé observa que todos los objetos que conoce caen al suelo si los suelta. Su madre le regala un objeto totalmente nuevo. Supone que si lo suelta, también caerá al suelo. Así que decide hacer un experimento y lo deja en el aire. El regalo va a tierra. Su conclusión es que todos los objetos caen al suelo. ¿Es acaso el aprendizaje bebé una ciencia? Cualquiera diría que no. Es más, podemos encontrar los 4 pasos incluso en animales que los siguen para explorar su entorno. Una buena definición del método científico tendrá que incluir detalles propios de la ciencia que no empleen otras disciplinas y, a su vez, no excluir a ningún método que sí sea propio de una disciplina científica. Que todos entren pero sin que se nos cuelen gorrones. Y esto es complicado. Por ejemplo, podríamos ponernos duros con que las ciencias hacen experimentos sí o sí, crean situaciones controladas para probar sus suposiciones. Pero entonces tendríamos un problema. Los astrónomos no hacen experimentos, miran el universo que nos ha tocado. A los antropólogos evolutivos les pasa lo mismo, recogen los fósiles que la madre naturaleza ha conservado. Ninguno crean situaciones controladas, pero a ambos los consideramos ciencia. ¿Veis la dificultad? Pero hay algo peor. Si no existe un único método científico, ¿qué es entonces la ciencia? ¿Existe acaso tal cosa como la ciencia? Si no podemos definir bien qué es ciencia, ¿cómo la vamos a distinguir de lo que no es ciencia, pero pretende serlo? ¿Tendremos que poner a la homeopatía, el psicoanálisis y la tierra plana al mismo nivel que la mecánica cuántica y la genética? Spoiler, no. Pero eso fue más o menos lo que se planteó Feyerabend y, aunque sus conclusiones eran más complejas, inspiró a muchos a defender que la verdad o falsedad de una afirmación son relativos, comparando la ciencia con la brujería. Esta postura tan incómoda se llama relativismo epistemológico y explica, en parte, por qué los filósofos de la ciencia tienen tan mala fama entre los científicos. Y entre los filósofos, para que engañarnos. Realmente Feyerabend no fue el primero en plantear estos argumentos y, aunque flaqueaban bastante, tuvieron un gran alcance popular. No obstante, filósofos y expertos le despellejaron vivo con críticas aún más feroces que las que él había escrito. Feyerabend había sido deliberadamente controvertido en su libro, pero no esperaba una acogida tan mala y agresiva. Cayó en una profunda depresión.
Aún así, hay que decir que otros filósofos ya habían usado otros argumentos más sólidos con conclusiones parecidas. Esta movida de cómo distinguir la ciencia de lo que no es ciencia, la conocemos como el problema de la demarcación, y ha sido uno de los mayores sueños de los filósofos de la ciencia, su santo grial particular. Un único criterio que permitiera separarlas a la perfección, y en cierto momento pensaron que lo tenían. Pero antes, hablemos de cisnes. Si hoy ves un cisne blanco, mañana ves dos, tus padres, tus abuelos, todo el mundo y todos los registros escritos solo han visto cisnes blancos, inducirías que todos los cisnes son blancos. De hecho, cada cisne blanco que veas confirmará más aún tu suposición, ¿no? Esta forma de pensar se llama verificacionismo. La idea de que el conocimiento científico podía verse reforzado con cada predicción acertada. De hecho, en Europa teníamos una expresión para referirnos a cosas imposibles. Se las comparaba con un cisne negro. Sin embargo, en 1697 los europeos encontraron toda una especie de cisnes negros en Australia. Reflexionando sobre esto, David Hume se dio cuenta de que no importaba cuántos cisnes blancos hubieran visto hasta entonces. Una expedición había encontrado lo imposible. Los cisnes blancos no nos decían nada sobre la existencia o inexistencia de cisnes de otros colores. Evidentemente, Hume no hablaba solo de aves, había descrito el problema de la inducción. No importa cuántas veces hayamos experimentado algo, no podemos asumir que siempre se vaya a dar así. Simplemente no podemos estar seguros con total certeza. El cisne negro había matado al verificacionismo. Ahora, este problema sería clave para desarrollar el criterio de demarcación más famoso de la historia, el falsacionismo. El filósofo Karl Popper se dio cuenta de que nunca podríamos verificar una teoría científica por culpa del problema de la inducción. No hay un número suficiente de cisnes que nos aseguren la inexistencia de cisnes negros. Nunca podríamos decir que la ciencia sea una manera de obtener conocimiento verdadero sobre la realidad. No obstante, tenía un truco en la manga. Si bien no podemos demostrar que una teoría científica sea verdadera, podemos refutarla si encontramos un contraejemplo. Un caso en el que falla su particular cisne negro. A esto le llamó falsación. Y resulta que no todas las disciplinas que se las dan de científicas son falsables. Algunas hacen afirmaciones ambiguas que, no importa cómo diseñemos nuestros experimentos, jamás podremos comprobar. Por ejemplo, algunos creacionistas, que niegan las teorías de la evolución y le echan a la Tierra 4000 años de antigüedad, sostienen que Dios ya creó el mundo con fósiles de bestias que jamás existieron. Dios, en su omnipotencia, habría ocultado cualquier pista de su intervención, dejando un escenario indistinguible a nuestros ojos del que se habría producido por la misma evolución. Este creacionismo no sería falsable, lo que deja un tufillo raro en la sala. Y aquí queríamos llegar, porque esta idea caló tanto que durante un tiempo se planteó que era la clave para definir la ciencia. La ciencia sería un conjunto de metodologías que nos permitiría obtener conocimiento falsable, conocimiento con la posibilidad de ser refutado. Y se acabó. ¡Bum! Al fin teníamos nuestro santo grial. O tal vez no. Malas noticias, el falsacionismo no ha resultado ser del todo satisfactorio. Sabemos que la ciencia... Bueno, creo que le vamos a dejar aquí. Me parece importante que podamos revisar este video que tiene que ver con el falsacionismo y cómo ha ido evolucionando evolucionando la manera en que podemos investigar y que se puede dar, o sea, las formas en que se van dando la investigación. ¿Sale? Entonces, bueno, lo vamos a dejar aquí. Igual la siguiente semana podemos verlo. O lo publico en alguno de los foros. O para que también tengan el enlace. Buenas noches, gracias. Bonito fin de semana. Les reviso sus trabajos. Ya me ganó el cabello. Hace mucho calor aquí. Y nos encontramos la siguiente semana. Bye.